Latinoamérica es diversidad. Los invitamos a sumergirse en los estudios sobre Latinoamérica y la cultura chicano-ibérica, desde una mirada crítica y reflexiva sobre las complejidades de la región en que vivimos, desde la mirada de exponentes internacionales. Aquí comienza Latinoamérica Hoy, un programa de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, RELACI. Mari Compuche. Les saludo desde el sur de Chile, en territorio mapuche, y este es un saludo tradicional desde acá. En el capítulo de hoy nos trasladaremos al Ecuador, país vecino que cuenta con una marcada identidad ligada a los Andes, de pueblos alegres y acogedor con el viajero. Sin embargo, en las últimas décadas, Ecuador se ha visto afectado por problemas económicos, de inseguridad, de corrupción y sociales varios, los cuales son constantes en el país sin que se encuentren soluciones definitivas. Sumado a ello, los problemas relacionados a la industria extractiva continúan afectando en especial la megaminería. En el discurso que se comunica sobre este fenómeno, no suele mencionarse a las personas, a los rostros que se han visto afectados por estos fenómenos. Es por ello que vamos a interiorizarnos más sobre estos temas y para ello contamos con la presencia muy amable de Michelle Báez Aristizábal. Ella es docente, investigadora académica, miembro del colectivo Comunalysis, miembro de Wasilab y del Grupo de Investigación en Epistemología desde los Andes del CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos. Sus temas de investigación son minería, extractivismo, territorios y pueblos indígenas, Estado plurinacional y feminismos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo te encuentras, Michelle? Buen día, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos bien acá dentro de lo que cabe. ¿En qué lugar en específico te encuentras en este momento? Estamos en la ciudad de Quito, a 2.800 metros de altura. Bueno, para que nos alcance el tiempo, vamos a pasar enseguida a la conversación, y es que, dado de tu experiencia como académica y también tu trabajo en terreno, que pude yo constatar cuando te conocí que tenías un trabajo bastante sólido en las territorialidades, ¿podrías dibujarnos un panorama general del Ecuador actual y cómo sobrellevan esta crisis que tuvo ese epicentro tan emblemático en el 2024 y en la actualidad? Bueno, es lamentable lo que está sucediendo en el Ecuador en la actualidad. Tal vez quienes nos escuchan habrán ya conocido un poquito a través de las imágenes y datos que se dan en los medios de comunicación, en las redes sociales. Lamentablemente, el Ecuador está viviendo una etapa de una marcada violencia, un marcado empobrecimiento en la actualidad. Tenemos un fenómeno nuevo que nos está afectando gravemente, que es el tema del crimen organizado, cosa que en el Ecuador no existía hasta hace unos 10 o 15 años, y mucho menos en la magnitud en la que la conocemos ahora. Sin embargo, es importante señalar que este fenómeno del crimen organizado asociado al narcotráfico es un fenómeno que tiene que ver mucho con el empobrecimiento que está sufriendo la población ecuatoriana. Y este empobrecimiento se da específicamente debido a que la política pública y las medidas de los gobiernos consecutivos lamentablemente no han priorizado el bienestar de la población. Es importante señalar que las prioridades de los gobiernos han sido las medidas macroeconómicas que dan más importancia, por ejemplo, al pago de la deuda o a cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y los deudores de los acreedores de la deuda en el Ecuador, y por lo tanto se han reducido los presupuestos en salud, educación, bienestar, todo lo que tiene que ver con provisión de medicinas, vivienda. Incluso se ha recortado los presupuestos a los gobiernos locales, lo cual ha generado como decía, un empobrecimiento general de la población. Y esta situación evidentemente pone en una vulnerabilidad
particular a jóvenes que si no tienen otra opción son presa muy fácil de lo que son estos grupos de crimen organizado. Entonces, desde los centros de investigación en los cuales yo trabajo, estamos asociando estos fenómenos, ¿no?, de empobrecimiento, reducción de las políticas públicas en bienestar a, digamos, a la situación cada vez más vulnerable de la población y al aumento de la delincuencia y del crimen organizado. Para tener una noción de la magnitud del efecto que está teniendo la violencia y la delincuencia en Ecuador, es que tenemos acá algunas cifras. Y para el 2024 se abrió 3.036 homicidios, lo cual se redujo un 16% en el periodo 2023, pero en el 2022 hubieron 2.128 homicidios, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La policía habría recibido más de 2.000 denuncias por secuestro y más de 10.700 por extorsión desde el 2019 hasta el 2024. Cifras que realmente son alarmantes, hablan de una magnitud de un conflicto que difícilmente es difícil de ver o de prever, y que si ya está relacionado a causas económicas, podemos decir que esto podría irse incluso agravando. Y esto es desde otros países donde estamos mirando este fenómeno, yo desde Chile, también nuestros amigos de México, de Colombia. Esta violencia suele verse en datos, en números, pero sabemos que no es solo estructural, sino que tiene un efecto directo en la sociedad. ¿Cómo se ha visto afectada la sociedad con esta oleada de violencia? El común de las personas. ¿Cuánto ha cambiado su vida desde que este conflicto estalló y llegó a este epicentro de violencia? Bueno, es necesario señalar que hay un modelo económico y de seguridad que van, digamos, de la mano al momento de ser implementadas estas políticas de las que hablaba y que evidentemente afectan en el cotidiano de las personas. Por ejemplo, a nivel doméstico, la violencia ha aumentado enormemente, tanto que en el Ecuador ahora estamos sufriendo más o menos un feminicidio al día. Es una tasa que ha aumentado exponencialmente frente a cifras de años anteriores, ¿no? Tenemos una mujer es asesinada cada 21 horas en el Ecuador. Tenemos igual tasas altísimas de violaciones, agresiones a niñas y mujeres, por ejemplo. Tenemos también un aumento de la inseguridad en espacios escolares, en espacios de educación. Los maestros son extorsionados por bandas, pandillas. Entonces, en el día a día, los y las ecuatorianas tienen mucho miedo de circular libremente. Los pequeños negocios se han cerrado porque tenemos lo que se llama comúnmente las vacunas, es decir, esta delincuencia organizada que cobra para dejar trabajar a las personas. Y lo que está ocurriendo es un fenómeno masivo de migración hacia el exterior. Las personas que no pueden mantener sus pequeños negocios, su comercio, o las personas que tienen un pequeño trabajo, un empleo en el cual se ven expuestos a estas vacunas, prefieren migrar para lograr sobrevivir y enviar algo de dinero a sus familias. Entonces tenemos una nueva ola migratoria muy fuerte. Pero como sabemos también, los países de acogida han implementado medidas muy restrictivas a la población migrante. Entonces, uno de los espacios de acogida de los migrantes era Estados Unidos. Ahora este espacio se ha restringido enormemente, entonces las familias no tienen una salida y se ven expuestas a extorsiones y a abusos por parte de los llamados coyoteros. Entonces, en el día a día sí se siente una inseguridad en el Ecuador. Sin embargo, quiero señalar también que hay una fuerte resistencia organizada. El Ecuador tiene una tradición de décadas de organizaciones y movimientos sociales que tienen una propuesta y que se han organizado y se han levantado periódicamente frente a las medidas
tomadas por los gobiernos, pero también, como digo, con un proyecto político claro. Tenemos al movimiento indígena, tenemos el movimiento de mujeres, tenemos movimiento estudiantil, movimientos sindicales, obreros, movimientos de LGBTIQ+, etcétera, que están organizados y que se están levantando nuevamente en las calles, presentando propuestas alternativas económicas frente a la avanzada, no solo del crimen organizado, sino, como decía, de este modelo económico. Entonces, por un lado, tenemos esta agresividad de este modelo económico que se basa principalmente en una política extractiva del gobierno, ¿no? Tenemos a partir de los años 90 la aplicación de políticas extractivistas agresivas, ¿sí? Ya no desde el petróleo como era tradicionalmente, sino ahora abiertas a la minería. Y tenemos, por otro lado, la respuesta de la sociedad organizada, de los movimientos sociales, que están empujando un proyecto político alternativo, plurinacional, de economías solidarias, de economías locales, que se ven confrontados en este momento en las calles, en las principales ciudades del Ecuador. Exactamente, la resistencia es un fenómeno que caracteriza a los pueblos de Latinoamérica. El escenario se ve bastante desalentador. Según Human Rights Watch, el 10,6% de los ecuatorianos viven en pobreza extrema. Un escenario que es bastante fuerte para lo que es la realidad sudamericana y donde el 43% de zonas rurales se encuentra en este extracto de la pobreza. Además, el 52,5% trabaja de manera informal, lo cual también alude a que puedan estar en alguno de los albores del narcotráfico o de los grupos armados que están creciendo. Y es por eso que te pregunto, Michelle, ¿qué respuesta política está dando el gobierno? Y porque sabemos también que cambió de sede a una nueva ciudad. ¿Qué Bueno, posibilidades hay de una respuesta política a este conflicto? sí, lamentablemente la política del gobierno actual de Daniel Noboa es una política del miedo, es una política autoritaria. En las últimas semanas se han aprobado leyes de forma muy veloz, ¿no? En favor de una militarización de las calles, de la permisividad de la actuación de las fuerzas públicas, de la policía, de poder, por ejemplo, apresar a personas sin orden judicial o allanar viviendas también sin orden de un juez. Los policías pueden circular de manera inidentificada, pueden actuar con la fuerza sin tomar en cuenta los pasos previos necesarios para el uso, por ejemplo, de armas letales. Y esta narrativa, ¿no? Que vemos que no es solo una narrativa del miedo, pero también la actuación de la delincuencia, del crimen organizado, del narcotráfico, han servido como un escenario muy propicio para la instalación de estas leyes abusivas. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Es muy importante decirlo. Es un modelo económico de acumulación agresiva del capital. Es un modelo económico que está favoreciendo a unas élites que son oligárquicas y que han permanecido o han disputado el poder desde hace muchas décadas en el Ecuador. En particular, el gobierno actual de Daniel Noboa es de una familia heredera de bananeros, una de las familias más ricas de América Latina. En la actualidad ha diversificado sus actividades económicas a la agroindustria, a la agroimportación y exportación, y tiene ahora incluso negocios en la actividad extractiva minera. Son estos los grupos económicos que se están viendo directamente beneficiados de estas políticas del miedo y de esta actuación del terror en el cotidiano de la población. ¿Y cómo actúan estos grupos económicos? Pues justamente a través de estas leyes que son autoritarias, que son abusivas, están facilitando la apropiación de, por ejemplo, territorios, dando paso a esta narrativa de la necesaria privatización de las instituciones del Estado. Se está intentando que la población ceda
frente a la necesidad, por ejemplo, de medicamentos o de atención médica, ceda a esta privatización del sector de la salud. Se ha justificado, por ejemplo, el despido de miles de trabajadores y de funcionarios del Estado en las últimas semanas con el discurso de que es necesario reducir el tamaño del Estado. Entonces, como vemos, hay este modelo económico que está avanzando con a la cabeza Daniel Noboa, y sabemos que este es un modelo que está arrasando también en los territorios, principalmente con la actividad extractiva minera, ¿no? Entonces, estas afectaciones que ocurren en los territorios han hecho que la población afectada por el miedo y también vista afectada en su diario vivir, como decía, pase a la organización y pase a la propuesta, ¿no? Esta propuesta política que ha sido construida desde los pueblos, desde las nacionalidades, desde hace décadas, lo que hace es preservar principalmente las economías locales, las economías comunitarias, las economías solidarias. En el Ecuador, la riqueza agrícola comunitaria es la que da de comer al país, por ejemplo. Los campesinos, la economía campesina produce el 85% de la alimentación. En el Ecuador tenemos soberanía alimentaria y tenemos la suerte de tener alimentación variada y sana, que se está viendo ahora seriamente afectada por la actividad extractiva principalmente y obviamente por esta actividad del crimen organizado. Entonces, esas son las economías que los movimientos sociales queremos, digo queremos como una académica que se considera parte también de esta propuesta, Por supuesto. que queremos preservar, ¿no? Entonces, ahí hay estos elementos el extractivismo, la avanzada de la fuerza pública respaldando el capital extractivo y al capital acaparador de los territorios, y por otro lado los movimientos y las organizaciones sociales resistiendo en los territorios y en las calles. Michelle, sobre eso y teniendo en cuenta la experiencia que ha habido en otros procesos históricos de América, por ejemplo en Chile, que la avanzada del modelo neoliberal vino también en un contexto de dictadura donde la gente no podía opinar, donde se podía imponer las cosas por la fuerza. ¿Crees que puede haber una relación entre un interés de imponer este modelo a través de la fuerza, aprovechando este contexto de violencia o incluso posibilitándolo? Por supuesto que sí. Hemos visto, por ejemplo, hace pocos días, cómo la fuerza pública, la policía, se había infiltrado para cometer el asesinato de uno de los líderes más importantes del movimiento indígena, Leonidas Issa. Eso no sé si tuvo circulación a nivel mundial esta noticia, pero lo que No lo escuché. encontraron las comunidades fue que estos policías estaban infiltrados en el movimiento, disfrazados justamente de periodistas comunitarios y habían estado 10 años ya trabajando bajo cubierto, ¿no? Y el objetivo que tenían en ese día era el asesinato de Leonidas Issa, ¿no? Lo que sucedió fue que el líder estaba en su comunidad y avanzó una camioneta de manera intempestiva. Le dieron la orden al chofer de pasar por encima del dirigente Leonidas Issa y el chofer decide no ejecutar la orden. Y cuando se para la camioneta, la comunidad rodea la camioneta y pues bajan a los policías y se apoderan de los teléfonos y se produce todo un proceso jurídico de justicia indígena. Entonces es muy interesante cómo las comunidades además manejan el conflicto, algo tan grave como un atentado a uno de los líderes más importantes del movimiento indígena fue manejado de una manera justa, ordenada, en un proceso con testigos, con jueces con toda la información, respetando los derechos de los policías que estaban involucrados en este atentado. Y se descubrió precisamente que en estos chats muchos dirigentes, líderes indígenas y líderes de movimientos sociales estaban siendo espiados ilegalmente por el Estado sin orden judicial y que tenían además órdenes
de violentar a muchos de ellos, ¿no? Entonces, esto es muy grave, esto es muy grave. Aquí en el Ecuador se quiso tapar, lamentablemente no podemos hablar de imparcialidad de los medios de comunicación masiva. Es bastante difícil acceder a información imparcial al momento. La información que circula por los medios comunitarios y alternativos, digamos, no llega de manera masiva a la población. Pero, como digo, esta información se trató de circular por todas las redes sociales y por otros medios para poner en evidencia que las acciones que está teniendo el gobierno en la actualidad atentan contra la democracia, es decir, atentan contra la libre participación de los movimientos sociales organizados, atentan contra la privacidad, atentan contra la libre expresión. Si están persiguiendo a los líderes sociales, acosándolos, incluso con órdenes o de captura o de asesinato por parte del gobierno, eso es gravísimo, es muy grave. Y por lo tanto estamos al borde de una violación, digamos, del sistema democrático directo. Estamos al borde de un gobierno que se vuelva absolutamente autoritario ya sin ningún respeto por la ley. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en los territorios, cómo interviene la fuerza pública militar en represión a los movimientos que están defendiendo el territorio y el agua, sobre todo, frente a la actividad minera. La actividad minera llega sin consulta previa, no respetan las normativas nacionales e internacionales, se instala por la fuerza y la gente organizada intenta resistir frente a este embate, pero la respuesta del gobierno es enviar más fuerza. Entonces tenemos, por ejemplo, como cantones como Las Naves, como Palo Quemado, como Nabón, en donde la población campesina que defiende el territorio, el agua, está siendo criminalizada. Hay más de 100 criminalizados ya de defensores de la naturaleza. Pero por otro lado, al mismo tiempo, tenemos, como decía, la población organizada. El día de anteayer, en la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad más grande del país, hubo una marcha multitudinaria, 100,000 personas que salieron a las calles a defender el agua frente a un proyecto minero canadiense que está siendo respaldado por el gobierno. ¿Y por qué está siendo respaldado por el gobierno? Porque la familia Noboa tiene intereses directos en este proyecto y quiere entrar y está entrando por la fuerza. Entonces también la respuesta de la población masiva, organizada, festiva, pacífica, se hace ver en las calles y eso nos da también esperanza, ¿no? Frente a la situación grave que estamos viviendo. En esta marcha masiva se ha hecho una exposición clara de los movimientos sociales, campesinos, de la ciudad de Cuenca, inclusive de funcionarios como el alcalde, como el prefecto, diciendo que el gobierno tiene que respetar la normativa y las instituciones de la democracia. El gobierno, el presidente Daniel Noboa se ha puesto incluso en contra de estos gobernantes locales, violando la normativa institucional, o sea, sin respetar el sistema democrático. Estas personas han sido elegidas directa y popularmente tienen, digamos, la legitimidad de regir en estos territorios y la población ha dicho en una consulta previa, libre e informada, no a la minería. Es una consulta que ha sido impulsada por la población de Cuenca y ya dijeron no a la minería en más de un 80%. Y ahora el gobierno de Daniel Noboa, violando este procedimiento democrático y sus resultados, quiere entrar por la fuerza en este proyecto, ¿no? ¿Qué está de por medio? Como dije hace un momento, los intereses económicos de su familia y en la explotación de este proyecto que es de la empresa Dundee Metals. Impactante todo lo que nos cuentas, Michelle. Sabemos que las comunidades latinas son muy resilientes y no se dejan arrastrar por fenómenos como la corrupción. Muchas veces se enfrenta desde el sentido común, pero también llama la alerta la disparidad de fuerzas que tiene la resistencia frente a esta invasión forzada de este modelo económico que a la larga igual va a generar más pobreza y que tampoco responde a la necesidad urgente
de pobreza que está viviendo la población. Pero te pregunto, ¿qué rol han tenido los organismos internacionales? Sabemos que en conflictos de gran impacto suelen hacerse presentes y también esto ayuda un poco a equilibrar la balanza. En este proceso, ¿cómo has visto tú la introducción de ONG, de la ONU también o de organismos internacionales? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos organismos de la ONU, por ejemplo, el relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, han sido testigos y han emitido informes en los que se alerta sobre los peligros del autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa. También se denuncian en estos informes, los abusos que se ha cometido por parte del gobierno y de las fuerzas militares y policiales en contra de campesinos e indígenas defensores de la naturaleza. Se advierte sobre la violación a normativas nacionales como la Constitución ecuatoriana, que como ustedes saben es la primera en reconocer los derechos de la naturaleza. Y hay ahí una clara violación con la actividad minera de los derechos de la naturaleza. También los organismos internacionales han intervenido, digamos, más allá de la denuncia, se ha dado también advertencias directas a las instancias del Estado. Hay varios procesos en curso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos de los pueblos indígenas, porque estas normativas son internacionales. Por ejemplo, el convenio 179 de la OIT, que exige una consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, que no se ha dado en el Ecuador. Entonces, todo esto, todo el actuar de los organismos internacionales respalda a los movimientos sociales en la defensa de sus territorios. Si me permites, quisiera explicar un poco la dimensión del fenómeno extractivo en el Ecuador. El Ecuador es un país relativamente pequeño en territorio, 270,000 kilómetros cuadrados, sin embargo, tiene una riqueza natural enorme, una diversidad de pisos climáticos, de ecosistemas. Tenemos una riqueza ecológica enorme, principalmente en la Amazonía ecuatoriana. Hay una diversidad de fauna, de flora impresionante que está reconocida en estudios a nivel internacional. Y sin embargo, en este país que tiene tanta diversidad natural, tanta riqueza y que es fuente de agua para todo el continente, se está implementando un proyecto extractivo que es un proyecto de muerte. En la actualidad existen más de 30 megaproyectos mineros en cartera. Como ustedes saben, la megaminería es una actividad que ocupa grandes cantidades de territorio y explota grandes cantidades de material por día, consume unas cantidades de agua también enormes, y las consecuencias que está teniendo la actividad minera en el Ecuador son muy graves. Solamente con la explotación de los grandes proyectos mineros que empezaron hace poco, que son el proyecto Mirador, el proyecto Fruta del Norte en el sur de la Amazonía ecuatoriana, ya tenemos poblaciones desplazadas, tenemos ya enfermedades de la piel, tenemos ríos contaminados, tenemos ríos que han sido movidos de su cauce, tenemos enfermedades respiratorias en la población, tenemos muertes de trabajadores en los campamentos mineros, un aumento exponencial de la violencia, sobre todo de la violencia de género en estas poblaciones. Y claro, esta actividad se instala con la anuencia y la participación directa del Estado. Entonces, es este modelo extractivo que está avanzando lenta pero firmemente en estos territorios y contra el cual las poblaciones han resistido de manera firme, pese a la persecución, a la judicialización. El proyecto minero Mirador, que pertenece a la empresa china Exatongling CRCC, tiene un dique de relaves construido en la cuenca del río Tundaime.
dejando sin posibilidad de agua limpia a la población, pero además con un peligro que ha sido calificado de inminente por los estudios científicos de una rotura de este dique, arrasando con la población de Tundaime que queda aguas abajo de la piscina de Relaves. Sabemos de estos accidentes, sabemos que los accidentes de rotura de diques de relaves no es excepcional, no es raro, ocurrió ya en Mont Poli en Canadá, ocurrió en Brumadinho en Brasil, ocurrió en San Marco. Como sabemos, son accidentes que pueden ocurrir y lamentablemente acá en el Ecuador se ha dicho, los estudios de Steve Emmerman, por ejemplo, un experto en tema de relaveras y de diques, ha dicho que esto es un desastre inminente. Entonces, esta forma de economía extractiva, que no es una economía apta para el Ecuador, una actividad extractiva que en un país tan megadiverso, tan rico en otras opciones económicas, es una locura, es un proyecto megalómano que solamente beneficia a una parte muy pequeña de la población. Las regalías que han ido aportando las empresas mineras que han estado en el Ecuador instaladas son tan pequeñas y además llegan solamente a ciertas cabeceras cantonales, un poco las migajas a ciertos gobiernos locales, pero la realidad en los territorios no cambia. La población de Tundaime, en donde está ubicado el proyecto minero Mirador, que es el más avanzado en el Ecuador en este momento, sigue siendo una población sumamente vulnerable, que está en la pobreza, con altísimas tasas de desempleo, problemas de salud, como decía hace un momento, violencia instalada en el territorio, desplazamientos forzados, las casas de los comuneros han sido destruidas con retroexcavadoras de la empresa. Ese es uno de los casos que está, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos de este modelo de instalación de la empresa con anuencia del Estado, como decía, 30 proyectos megamineros más a lo largo y ancho del país. Y de la mano de esta megaminería, en confluencia, en complicidad, viene también la minería llamada ilegal. Esta minería mediana, de retroexcavadora, agresiva, que funciona de manera más mafiosa, sin reglamentación, sin regulación, sin Michelle, oficialidad, pero de la mano de la actividad megaminera. eso, Michelle, esta minería informal es propiciada por grupos armados o nace por empresas que se vuelven ilegales. Ambas. Por ejemplo, en el caso de Napo, en la provincia amazónica de Napo, en donde hay una riqueza y una biodiversidad enormes, en donde hay fuentes de agua enormes, se ha instalado esta economía informal, esta minería informal, de la mano de la empresa Terraer, que es una empresa que hace extracción de manera legal. Y pongo comillas porque no se ha realizado la consulta previa, libre e informada y por lo tanto se ha violado la Constitución y la normativa internacional. Entonces, es una minería ilegal. Sin embargo, como es una minería a gran escala, es una empresa que consta, tiene los permisos del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, entonces se la considera legal, ¿no? Por parte del Estado. Esta empresa directamente se beneficia de la actividad de la minería informal que actúa asediando a las poblaciones de la zona. Son poblaciones además originarias, poblaciones quichua amazónicas, naporunas, que están allí y que viven del río, viven de la pesca, viven de la cacería. Sin embargo, ahora con esta actividad agresiva, los mismos trabajadores de la empresa actúan como agentes para presionar a las poblaciones indígenas para que vendan sus predios o los cambien a cambio de nada. ¿Qué les dan? Les dan unas cantidades mínimas de dinero, les dan algún electrodoméstico, les dan algo de ropa y a cambio de eso consiguen las tierras, consiguen que los comuneros se desplacen cada vez más hacia adentro de la selva
y cedan sus tierras. Hemos recogido testimonios de estos comuneros, quizás, que nos han explicado cómo los mismos trabajadores de la empresa insisten de tal manera, acosan de tal manera a la población y los van cercando, convenciendo, presionando familia por familia, hasta que logran convencer a poblados completos, porque la gente no se puede quedar encerrada sola en ese territorio que ya está asediado. Cuando la gente pierde ya el acceso a su territorio, tiene dos opciones: o migra o tiene que dedicarse a la minería. Y empieza con esta minería informal, ilegal, en la que realiza, por ejemplo, la actividad de la extracción del oro de manera manual en el río. Esta extracción de manera manual la hacen sobre todo las mujeres. Después de que las retroexcavadoras han actuado todo el día, vienen las mujeres en la tarde, noche, están todo el día metidas en el agua con metales pesados, sus cuerpos expuestos, y siguen la búsqueda de pepitas de oro, etcétera. Y todo eso es vendido a través de la misma empresa. Entonces, hay esta anuencia. ¿Y qué pasa? Las personas que se niegan son extorsionadas, son presionadas, son amenazadas. Allí vienen los grupos organizados, los grupos de delincuencia organizada que manejan ya las armas de grueso calibre y que son también quienes manejan la venta, la comercialización del mineral y que también realizan, digamos, el paso de esta economía ilegal hacia la economía legal, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo unos vínculos que son muy, muy fluidos entre estos actores oficiales que constan y que tienen con permisos del Estado y estos actores ilegales que están actuando por la fuerza de una manera mafiosa en el territorio. Y las víctimas son las poblaciones. Los testimonios que hemos recogido nos hablan de la complicidad, lamentablemente, de las mismas autoridades locales. Las mismas autoridades locales son dueñas de estas retroexcavadoras, por ejemplo. Nos hablan de la complicidad de los ministerios del Estado, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minería de Recursos Naturales no renovables. Son ministerios que implementan, defienden estas políticas extractivas, se ponen del lado de la empresa. Hemos visto cómo en múltiples juicios, procesos jurídicos que las empresas ponen en contra de los comuneros, los abogados del Estado están presentes actuando en defensa de la empresa. Entonces, lamentablemente, esta economía extractiva se beneficia, actúa directamente relacionada con los grupos de delincuencia organizada y, como digo, benefician a muy poca población, a unos cuantos funcionarios y, evidentemente, a los grandes propietarios de concesiones mineras que sí son los que se benefician de esta economía extractiva a nivel internacional. Michelle, al escucharte, eh, me genera la idea que el conflicto está mucho más exacerbado en zonas rurales que en las zonas urbanas. ¿Es así? Dependiendo del conflicto, sí hay zonas rurales, por ejemplo, en donde la actividad extractiva ha generado esta conflictividad. Estamos hablando, por ejemplo, de zonas como la Amazonía ecuatoriana en la provincia de Napo. Ahí hay un fenómeno muy grave de minería llamada irregular o ilegal, que como ya digo, tiene complicidad con esta otra minería legal, megaminería. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de Portobelo, en la zona de la costa, en la región costa, más bien, y en el sur de la Amazonía, en donde ya ha habido minería llamada ilegal desde hace muchos años, minería informal. Sin embargo, ahora se recrudece con la violencia, con la toma de control por parte de estos grupos de delincuencia organizada en Zaruma, en Portobelo. Estamos hablando de focos de violencia súper graves, por ejemplo, en el norte, en la frontera norte del Ecuador, en Esmeraldas, que es ya un tipo de violencia más bien asociada al narcotráfico, ¿sí? Es otro foco grave en donde los grupos de delincuencia organizada actúan directamente en el tema del contrabando, de narcotráfico
y reclutan a niños y jóvenes para sus actividades ilegales y tienen allí el control territorial con las vacunas, con el sicariato. Entonces ahí es otro foco gravísimo. Estamos hablando ahí de zonas urbanas, por ejemplo, en ciertos barrios de la ciudad de Guayaquil, en donde pandillas y grupos organizados tienen el control territorial. Entonces, sí estamos hablando de varios focos de violencia instalados en diferentes partes del país, lamentablemente. Lo que tienen en común estos focos de violencia es que afectan directamente a los grupos más vulnerables, a las poblaciones racializadas. Eh, Está interviniendo directamente la fuerza pública, los militares, y sin embargo, en esos lugares, sobre todo en los barrios marginales en Guayaquil y en Esmeraldas, hay una serie de violaciones a los derechos humanos que se ha denunciado seriamente, porque claro, en este discurso, como decía, del terror y del miedo, se persigue a los más pobres, se persigue a las poblaciones racializadas, especialmente afrodescendientes. Hay un estudio muy interesante de varios medios de comunicación, como La Barra Espaciadora, como Wambra Medio Comunitario, que se han asociado para producir esta investigación. Les recomiendo, les puedo pasar el link luego, en donde se muestran los testimonios de estos jóvenes, cómo son reclutados, cómo han sido abusados por fuerzas militares y cómo demuestran estos testimonios que hay un vínculo también, lamentablemente, entre la actividad de la fuerza pública y la actividad ilegal del narcotráfico. Entonces, esta economía del crimen, de la violencia, del narcotráfico, está infiltrada en las instituciones de seguridad del Estado. Y claro, eso no es un azar, eso no es una coincidencia, es como decía hace un momento, porque se está instalando o se está más bien consolidando un modelo económico de expoliación y de acumulación del capital muy agresivo, que necesita un control territorial y poblacional sumamente fuerte. Este modelo no se puede instalar si no es con un control poblacional eh, de, eh, de disciplinamiento totalitario de la población. Recuerdo a los casos de Colombia y México que tanto han asolado a Latinoamérica y que también se impusieron a través de la fuerza, llegaron a tener un control completo de la política y de la vida de la sociedad. Michelle, no nos queda tanto tiempo, pero me quedan dos preguntitas. Una tiene que ver con qué rol le cabe a la academia en este proceso. ¿Qué puede hacer la academia para ayudar a subsanar este problema social? ¿Y qué está haciendo en este momento? Bueno, esta es una pregunta muy importante y yo considero que la academia tiene un rol fundamental en este momento. Primero en la producción de datos, de información, de manera rigurosa, profunda, en donde se pueda mostrar de manera clara, objetiva, qué es lo que está ocurriendo a nivel territorial y a nivel nacional. Ese es un primer rol fundamental. La investigación científica en el Ecuador lamentablemente también ha sufrido unos recortes presupuestarios enormes. Y sin embargo, hay una necesidad fundamental en este momento de recoger estos datos, esta información a nivel territorial y nacional. De igual manera, el vincular, el analizar estos datos y el vincular de manera crítica hacia una situación de contexto internacional, entender que este modelo de violencia está vinculado a un modelo de explotación de recursos y de acaparamiento territorial. Entender cómo este modelo de explotación de recursos se vincula con la economía del narcotráfico, entender cómo esto se sitúa a nivel internacional, entender, por ejemplo, a nivel geopolítico, que el Ecuador, como toda América Latina, es un territorio en disputa de unas fuerzas económicas muy poderosas, muy grandes, que están, digamos, jalando cada uno para su lado, ¿no es cierto?, queriendo mantener el control de América Latina.
Sabemos muy bien que los intereses del gobierno chino, por ejemplo, están muy presentes en el Ecuador y en general en América Latina, disputando intervención histórica de los intereses norteamericanos. Y cuando esta disputa se pone cada vez más fuerte y va ganando terreno, digamos, los intereses chinos, el gobierno norteamericano responde. En el Ecuador ya están intereses militares instalados en las Islas Galápagos, cosa que no ocurría desde hace cerca de 20 años. Igual, entonces, este análisis necesario por parte de la academia nos va a ayudar a esclarecer, digamos, a nivel geopolítico, cómo estos fenómenos locales se producen y se vinculan, ¿no?, con lo que está, con los intereses a nivel internacional, ¿sí? Y yo creo que otro rol fundamental aquí es el participar activamente de un debate público sobre la democracia. La academia tiene un rol fundamental en defender la institucionalidad, en defender la participación, en defender la libre expresión, en defender la libre circulación de conocimientos. Si nosotros como académicos no nos manifestamos, no nos indignamos frente a los abusos de un poder autoritario, estamos también incurriendo en una complicidad muy grave, ¿no? Nuestro sistema democrático también depende mucho de que la academia preserve estos espacios democráticos, ¿cierto? De que podamos producir conocimiento de manera libre. Y libre no solamente de fuerzas, digamos, de la fuerza directa o de fuerzas fácticas, sino también libre de intereses económicos que incidan en la producción académica. Por eso nuestros espacios de investigación también lo que hacen es intentar reproducir las voces, los testimonios de las personas que están luchando en los territorios. Y ese es ya un tercer rol, una tercera actividad importante de la academia. Es decir, lo que ocurre en el territorio, las voces de los movimientos y las organizaciones sociales, de los defensores de la naturaleza, de movimientos campesinos, de personas que se encuentran asediadas en el territorio y afectadas directamente, pueden encontrar un canal de visibilización a través de la academia, ¿cierto? A través de la producción, a través de la investigación académica. Y eso es un poco lo que hemos intentado hacer nosotros en los territorios. Por eso nuestra investigación se realiza con la participación directa de las personas que viven en esos territorios que están siendo afectados por esos fenómenos y son procesos investigativos comprometidos y de largo plazo. Completamente de acuerdo contigo. Un trabajo en terreno es realmente urgente de poder hacerlo y poder levantar todos estos testimonios y toda esta realidad que difícilmente se difunde hacia afuera, a veces quedando en el dato y no en el impacto real que pueda tener. Y por lo mismo, y teniendo en cuenta este panorama que a veces parece tan desolador, ¿qué podemos hacer la comunidad internacional para poder apoyar los procesos que se están viviendo en Ecuador? Creo que es muy importante primero hacer eco, visibilizar estos espacios como el de hoy es súper importante, por ejemplo, que se sepa lo que ocurre, que se visibilice la violencia que está viviendo la población, no solamente por parte de la delincuencia o el crimen organizado, sino directamente por parte del Estado ecuatoriano, de un gobierno que se está volviendo cada vez más autoritario, del peligro que representa eso para nuestra democracia. Ese es un elemento bien importante que pedimos a la comunidad internacional, ¿no? Hacer eco de lo que ocurre también, ¿no? Y segundo, podríamos buscar vínculos entre lo que está ocurriendo en los otros países y lo que ocurre en el Ecuador. Es decir, estas luchas, por ejemplo, antiextractivas, esta imposición de un modelo neoliberal de reducción agresiva del Estado por encima del bienestar de la población,
con víctimas como los jubilados o los maestros, etcétera, es algo que no solamente está ocurriendo en el Ecuador, como sabemos, sino que está ocurriendo en muchos países de América Latina. Ya hemos visto lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la Argentina de Milei, lamentablemente, ¿no? Las imágenes de los jubilados golpeados, vejados por las fuerzas policiales y militares se reproducen en varios países de América Latina, ¿no? En Ecuador también ha ocurrido eso. Y son poblaciones sumamente vulnerables que lo que hacen es exigir su derecho a tener un mínimo de ingreso, por ejemplo, para sobrevivir, para sus medicinas. Aquí las poblaciones, por ejemplo, que requieren de diálisis, las clínicas dializadoras, no tienen presupuesto. El personal de limpieza de los hospitales públicos no tienen sueldos desde hace 8 meses. Entonces, es una situación tan grave que yo creo que estamos viviendo en varios países de América Latina, que estas redes internacionales debemos replicar lo que ocurre y buscar vínculos para hacer de esto unas luchas internacionales. La unión hace la fuerza. Así es. Con esa reflexión me quiero quedar, ya estamos alcanzados de tiempo, así que nos vamos a tener que despedir. Quedas invitada, Michelle, para volver cuando tú quieras y para seguir profundizando estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, les recordamos que es un programa que sale todos los viernes, así que nos podemos ver el próximo viernes y muchas gracias por acompañarnos. Soy Paola Enríquez y me despido de acá desde Chile y en este momento que pudimos disfrutar de la conversación tan profunda con Michelle Báez desde Ecuador. Nos vemos, muchas gracias. Por 30 minutos. Informamos, reflexionamos y analizamos los diversos desafíos de la región desde la mirada de exponentes internacionales. Somos la Red de Estudios Latinoamericanos y la Cultura Chicano-Ibérica, somos RELACI.